3 solamente retomo esta necesidad del reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la protección necesaria que tiene que haber a nivel legislativo de los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas y lo del derecho a la consulta y el consentimiento. Sin más, le doy la palabra a nuestro último ponente que va a cerrar sin duda con broche de oro, al doctor Juan Carlos Martínez. Él es abogado por la UNAM, maestro y doctor en Antropología Social por el CIESAS, es un consultor internacional destacado y uno de los académicos más sobresalientes en el tema del pluralismo jurídico. Adelante, Juan. Gracias. Estamos oyendo el idioma zapoteco. Pues muy buenos días a todos y a todas. Primero que nada quiero agradecer al Senado de la República, a las comisiones que han organizado este evento a través de la senadora Arely Gómez, que amablemente nos ha invitado, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del doctor Carlos Pérez y la doctora Ángeles Arcos, y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por organizar este evento y por tener la deferencia de invitarme para que pueda compartir con ustedes algunas reflexiones y además compartir con tan excelente mesa este tema que es realmente importante, no solo para los pueblos indígenas, sino para la vida de la nación. Lo que yo voy a tratar de hacer, digamos, cerrar una mesa con una participación tan rica y tan inteligente, tan acuciosa, es difícil, y por ello voy a tratar de no ser muy reiterativo para tocar tres temas que quería conversar con ustedes. El primero tiene que ver con los derechos que ya vienen siendo reconocidos a los pueblos indígenas, tanto por la legislación internacional como por la legislación nacional. Esto es un tema del que ya han hablado ampliamente mis antecesores. Nada más para sistematizarlo y hacer una reflexión más de carácter general de por dónde va la tendencia de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. En una segunda parte, que quizás es donde me voy a detener más porque hemos hablado menos de ese tema, es ¿por qué reconocer derechos específicos a los pueblos indígenas? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a esta, o que ha llevado a la comunidad internacional y a la legislación de los países y de los estados a ir reconociendo paulatinamente derechos progresivamente a los pueblos indígenas? Porque eso nos va a permitir entender por dónde tienen que ir las ponderaciones cuando encontremos que algunos otros derechos o desarrollos, o más bien algunos otros intereses pudieran estar contrapuestos, como se ha planteado muchas veces con este tipo de derechos. Y por último, me referiré brevemente a los temas pendientes, que ya también ha sido ampliamente tratado, y particularmente por la última exposición del licenciado Adelfo Regino, es bastante claro cuáles son los temas que todavía falta desarrollar. Desde hace más de 2 décadas, casi 3, se ha iniciado con un proceso de reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas, y esto marca una tendencia que de alguna manera modifica de manera sustantiva algunas concepciones sobre el derecho y también algunas concepciones sobre el Estado nacional, que básicamente basa su idea en que para poder funcionar un Estado tiene que tener una población homogénea, estándar, donde todo el mundo hable el mismo idioma, donde todo el mundo tenga los mismos principios y valores, y esa ha sido una concepción decimonónica que orientó mucho de la política o de la tendencia de los Estados nacionales durante los siglos XIX y XX. Hacia finales del siglo XX tenemos que esta concepción se modifica e inicia un paulatino reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas que podemos categorizar en 3 tipos de derechos. Es una categorización entre otras que se puede hacer, que nos indican en primer lugar un reconocimiento de lo que podemos llamar derechos culturales, es decir, contra esta idea de tener una nación estándar, homogénea, donde todo el mundo habla lo mismo y piensa lo mismo, tenemos la idea, o surge la idea, de que es importante conservar la diversidad, y voy a regresar a este punto.
Este tipo de derechos tienen que ver sobre todo con la facultad que tienen las personas y los pueblos de mantener sus culturas, de seguir hablando sus lenguas, de recrear sus tradiciones, de conservar sus instituciones, etcétera. Eso, en términos generales, la posibilidad de ser diferentes, aunque parte integrante del Estado Nacional. Los derechos culturales han ido desarrollándose paulatinamente y en términos generales no han tenido demasiados detractores, porque se va entendiendo que también es una libertad fundamental que cada uno pueda desarrollar su personalidad en el contexto que prefiera. El segundo tipo de derechos, y aquí el licenciado representante de la CDI habló bastante sobre ellos, tienen que ver con la modificación del Estado para darle pertinencia cultural a los servicios que le da a su población. Es decir, que la justicia tenga ciertas características como traductores, cómo tomar en cuenta las culturas particulares, que haya una educación bilingüe y bicultural, que los servicios de salud sean apropiados a la forma que entienden los pueblos la dimensión de la salud, la dimensión de la enfermedad, etcétera. Es decir, darle pertinencia cultural a aquellos servicios que todos tenemos o aquellos beneficios o derechos de los que todos gozamos, pero que tengan una adecuación que permita un acceso más fácil para quienes portan una identidad diferenciada. Y el tercer tipo de derechos que están claramente reconocidos, pero suelen ser los más controvertidos, ya el arquitecto Martínez Veloz hacía referencia a ellos, son los derechos autonómicos. También el doctor Carlos Pérez hablaba de ellos porque en el protocolo está desarrollado claramente. Los derechos autonómicos hacen referencia a una dimensión mucho más profunda, que es de carácter político y económico, y es que los pueblos indígenas puedan definir en el ámbito de sus territorios cuáles son los principios, las normas, las instituciones, los procedimientos que van a regir su vida. Y otro tema fundamental es cómo van a acceder a los recursos que están dentro de sus territorios y cómo se van a distribuir esas riquezas para el beneficio de sus propios pueblos. Este tipo de derechos implican evidentemente una redistribución del poder, implican evidentemente una nueva manera de concebir al Estado y ha tenido muchos detractores, justamente porque desafía esa idea decimonónica de cómo se construye o cómo se debe construir un Estado, que cada vez está más superada. Yo creo que ahorita le van a ofrecer la palabra, no se preocupe. Ahorita le van a poder ofrecer la palabra. Vamos a terminar esto y ahorita nos organizamos para ver cómo van a participar ustedes. Entonces, volviendo al tema de los derechos autonómicos y que hablaba el doctor Carlos Pérez sobre el principio de maximización de la autonomía, se refieren a cómo los pueblos, desde su propia organicidad, se van a insertar dentro del contexto del Estado Nacional. Aquí nos tenemos que preguntar, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué reconocer, por qué modificar nuestro patrón clásico de Estado? ¿Por qué modificar nuestra concepción sobre la esfera hermética kelseniana, sobre el derecho, etcétera? Y si uno pone atención en la parte preambular de los instrumentos internacionales que reconocen derechos a los pueblos indígenas y también en las exposiciones de motivos tanto de la legislación nacional y estatales como de las legislaciones de otros estados que van reconociendo derechos de los pueblos indígenas, podemos sistematizar en dos grandes razones o dos grandes justificaciones del por qué modificar nuestro patrón decimonónico de Estado. El primero es un principio de justicia y el segundo lo vamos a llamar es un principio de conservación de la diversidad cultural o de protección de la diversidad. El tema de justicia tiene que ver con que históricamente en países como el nuestro y en muchos países del mundo se ha construido una inferioridad de los pueblos, es decir, una idea artificial de que los pueblos indígenas son inferiores a algo otro que es portador de la civilización o de las culturas
occidentales, desde la colonia. Esta idea se ha introyectado en nuestras cabezas desde la colonia. La idea de que los pueblos indígenas o no conocían al Dios verdadero o se negaban a participar de la civilización, que en realidad era una tautología. Se define qué es lo que debe ser la gente y después se compara al otro y como se ve que no es exactamente lo que ellos pensaban que debía ser, se da la idea de inferioridad. Entonces, esta idea progresivamente se ha ido modificando. Durante la colonia eran asuntos morales, religiosos. Durante el siglo XIX más bien se hacía referencia a conceptos raciales o biológicos, y hoy en día se repite cuando se dice que los pueblos indígenas o están contra el progreso, o son flojos, siguen siendo algunos argumentos coloniales, o van en contra de los derechos, o limitan la esfera de derechos de las mujeres. Es decir, siempre hay una idea de que los pueblos tienen una inferioridad natural, consustancial, y por ello hay que o tutelarlos o dominarlos. Es decir, hay el Estado, quien detenta el poder según la época histórica, ha construido una justificación siempre permanente de por qué hay que tutelar a los pueblos, de por qué hay que hacer que ellos se dirijan hacia otra identidad, se dirijan hacia otros principios, hacia otros valores. Y lo que históricamente ha generado eso es algo de lo que ya hablaban quienes me antecedieron en la palabra. Es una situación endémica de marginación, de pobreza, de exclusión, que hoy en día se sigue sufriendo. Como esta situación, esta realidad histórica y contemporánea se ha reconocido por la comunidad internacional y por los estados, se encuentra que la fórmula para contravenir o contrarrestar esa pesada carga es el reconocimiento del derecho de libre determinación, que de alguna manera se toma prestado del derecho internacional, pero es básicamente decir, a ustedes que históricamente les hemos tutelado, ahora se les reconoce el derecho de definir las cosas fundamentales sobre su vida en la legislación de los estados. Es decir, los pueblos tienen derecho de libre determinación, que se traduce como autonomía, para que tengan la posibilidad de algo que históricamente se les ha negado, y es definir lo que a ellos les interesa, su concepto de vida buena, como decía el representante de CDI, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren organizarse. Les toca a ustedes definirlo, dice el Estado, y entonces el tema es cómo se articula. Para hacer justicia a una injusticia histórica, la autonomía va a facilitar que exista una nueva relación de la que ya hablaba el arquitecto Martínez Veloz y que se discutió ampliamente en el histórico proceso de los diálogos de San Andrés Larraínzar. ¿Cómo se va a definir una nueva relación entre el Estado y sus pueblos? Concediéndoles autonomía y maximizándola, como también ya se dijo aquí, para que en la medida de lo posible el mayor número de decisiones que puedan tomar dentro del Pacto Nacional, dentro del acuerdo con el Estado mexicano, lo tomen ellos. El segundo tema tiene que ver con la conservación de la diversidad cultural. Y este tema también, básicamente, una idea del positivismo y una idea que se construyó en el siglo XIX sobre cómo iba la civilización a alcanzar mejores estadios de vida, era que todos nos acercáramos a los mismos valores, a los mismos ideales, y tratar en la medida de lo posible crear un pensamiento único en donde todos tuviéramos consenso sobre qué es la salud, qué son los derechos, qué es la vida buena. Un solo concepto de vida buena para todos es lo que iba a llevarnos, digamos, al iluminismo o a un estado superior de vida. Esta idea que se desarrolló y que justificó políticas terribles, en algunos estados fueron de exterminio hacia los pueblos que eran diversos, y en otros estados como el mexicano, menos radicales, durante el siglo XIX se tomaron muchas medidas para integrar a los indígenas, para que los indígenas dejaran de ser indígenas y se integraran a la nación, y ya en el siglo XX se da toda una política integracionista que básicamente lo que busca es que los indígenas dejen sus identidades de manera menos violenta que antes, pero que dejen sus identidades para que se incorporen a esta identidad única. Como decía, hacia finales del siglo XX, esta idea o esta noción es cuestionada no solo en México, sino en el orbe entero, y surgen cada vez más movimientos locales, nacionalismos particulares, que obligan a una redefinición del Estado. En este sentido, se encuentra que
la diversidad es importante y que el camino hacia la uniformidad es un camino que resulta contraproducente en muchos sentidos. En términos ambientales, si todo mundo tuviéramos los mismos niveles de consumo, no nos aguantarían ni 4 planetas, ¿no? Si toda la gente tiene la misma forma de pensar, muchas salidas alternativas a temas compartidos dejan de tener alternativas. Por ejemplo, en el tema de salud, muchos de los desarrollos que tienen que ver con la medicina más reciente es cuando las grandes farmacéuticas voltean a las formas tradicionales en que los pueblos se curan, a los pueblos conocen una planta. En tema jurídico también, toda la salida a esta crisis del sistema penal, las salidas alternativas, las soluciones, tienen que ver con la forma en que tradicionalmente las sociedades han resuelto sus conflictos. Es decir, cuando tenemos diversidad, la sociedad se debe enriquecer porque tiene más posibilidades de encontrar alternativas a sus problemas compartidos. En este sentido, México es un país que tiene 65, según datos de las instituciones oficiales, CDI, es un pueblo que tiene 65 pueblos originarios, tiene 56 lenguas, más de 100 variantes lingüísticas, según el INALI. Es muy conocido los datos de la UNESCO de que México es uno de los 5 países con mayor diversidad cultural y diversidad biológica que normalmente está asociada. Los países que conservan una gran diversidad cultural conservan diversos ecosistemas. México es uno de los países, pese a todo, que ha conservado esta característica, es decir, la riqueza o el patrimonio cultural y biológico de nuestro país sigue siendo enorme, aunque está en riesgo con los datos sorprendentes, espeluznantes que nos presenta el arquitecto Martínez Veloz sobre cómo nuestro territorio se está depredando por una concepción, entre otras, de lo que es el desarrollo o la vida buena. En tal sentido, es un interés no solo de los pueblos indígenas, sino de la nación en su conjunto, conservar nuestro patrimonio común que nos va a enriquecer y no nos está empobreciendo como se ha pensado durante mucho tiempo. Ya no me voy a detener mucho porque ya se me acabó el tiempo en cuáles son los temas pendientes, porque ya muy claramente el licenciado Adelfo Regino nos los explicó. En el tema de autonomía, digamos, todos los derechos fundamentales, sea a nivel constitucional o sea a nivel convencional, están reconocidos. El derecho a la libre determinación o la autonomía es un derecho constitucional. Lo que falta es desarrollar sus contenidos. El derecho al territorio y a la protección especial, también como ya lo explicaba el doctor Carlos Pérez, es un derecho reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que leído a la luz del artículo primero constitucional reformado en el año 2011, es un derecho de primer nivel, es un derecho sustantivo. Entonces, lo que nos hace falta es desarrollar cuáles son los contenidos de la autonomía. Esta protección especial al territorio de los pueblos indígenas que está reconocida en el Convenio 169 tiene que tomarse en serio, y ahorita voy a hacer una breve referencia a algunas de las iniciativas que están en discusión ante esta soberanía. El tema de la reforma política, ya lo explicó el licenciado Adelfo Regino, que tiene 2 vertientes. Una que ha desarrollado bastante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y es reconocer a los pueblos la posibilidad de definir no solo cómo eligen a sus autoridades, sino cómo se organizan internamente. Es decir, el patrón del municipio plasmado en el artículo 115 constitucional no tiene que ser la camisa de fuerza que obliga a los pueblos a asumir esa forma de organización interna. Aquí está la abogada que llevó inteligentemente el asunto de Cherán. Y se ha venido desarrollando esta idea de que los pueblos pueden definir cuál es su institucionalidad interna, porque históricamente la han tenido y así ha funcionado, y por otro lado la vertiente de cómo lograr que en las instancias de representación de los estados, como es típicamente el Congreso, puedan los pueblos indígenas tener una representación. Esto nos implica temas de redistritación, de crear algunos países han hecho circunscripciones especiales, etcétera. Hay todo un desafío para que los pueblos indígenas dejen de estar subrepresentados ante las instancias nacionales. Hay otros temas, ya se me acabó el tiempo, pero nada más quería muy brevemente
leer dos artículos de la iniciativa de ley de hidrocarburos que está ahorita en discusión ante esta soberanía. El artículo 91 de la iniciativa del Ejecutivo dice que las actividades de exploración y extracción se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrían preferencia sobre cualquier otra que implique aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Y la fracción sexta del artículo 96 dice que el precio previsto para las expropiaciones o venta de terrenos deberán favorecer las necesidades de las empresas contratistas encargadas de explotar hidrocarburos. En todos sentidos, redacciones como esta, que priorizan tan claramente una finalidad de carácter económico, van a entrar en colisión con otros derechos. Necesariamente los derechos protegen un conjunto de valores, de principios que son importantes para una sociedad y que no solo son el económico. Este tipo de priorización va a generar que en cascada lleguen asuntos controvertidos y con toda seguridad, más que el tomador de decisión tenga la posibilidad de discernir entre los beneficios económicos que pudiera tener un proyecto y los costos que, como también explicaba el arquitecto Martínez Veloz, puede tener ese mismo proyecto, lo que van a hacer es priorizar o a priori van a definir que esto es bueno para el país sin ni siquiera ponerse a reflexionar cuáles son los otros derechos, cuáles son los otros principios que están ahí en juego. Yo creo que estos temas son muy delicados y qué bueno que está aquí la senadora Gómez para que tomen en cuenta que al aprobar estas iniciativas tienen que ponderar muy claramente qué es lo que está en juego, porque son cosas muy importantes para la nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juan Carlos. Tal como está programado, vamos ahorita a dar la voz de nuevo a los ponentes en el orden que expusieron para que contesten las preguntas que se les han hecho llegar. Después se le va a dar el uso de la voz al señor para que manifieste y formule su pregunta de manera oral. Con todo gusto. Por favor, Carlos. Pues a mí me llegaron algunas preguntas, unas más cortas que otras. Yo preferiría que aquellas que tienen alguna o ameritan una respuesta técnica más larga, incluso una respuesta procesal más exhaustiva, nos la hicieran llegar por correo electrónico y con mucho gusto la respondemos para no consumir el tiempo de las otras respuestas. Una pregunta dice: ¿el juzgador puede justificar la falta de un intérprete a quien tiene derecho una persona que habla alguna lengua indígena con el pretexto de no existir personal que hable dicha lengua? Por supuesto que no, eso está claramente establecido en el protocolo, porque como queda claro, no es un problema estrictamente de traducción, es un problema de conocimiento de la cultura y de diálogo, de conocimiento y diálogo, es un problema dialógico, que obviamente dejaría en estado de indefensión a una persona que no pudiera darse a entender o entender lo que está sucediendo. ¿Qué pasa en los casos en que la autoridad no conoce la lengua que habla una persona? Pues tiene que buscar asistencia, ayuda. Esto no obsta, digamos, esto no obvia que hay casos extremos, como siempre en el derecho. Habrá algunos casos en los cuales es más difícil conseguir un intérprete que en otros, pero es, como decía hace un momento, la obligación de las autoridades ajustarse al contexto y no al revés, no es obligación, en este caso, de las personas y mucho menos de un justiciable, ¿no? ¿Cuál es la solución a la discriminación de indígenas en materia salarial, laboral y médica? Bueno, aquí se incluyen ya otro tipo, bueno, varios derechos. Los protocolos, como salió el tema a relucir ayer, intentan ser, o más bien demuestran que los derechos sí, en efecto, como dice la Constitución, son interdependientes, son transversales, y la solución a casos concretos, a litigios concretos, a reclamos concretos, por eso implica por parte de los impartidores de justicia una visión mucho más amplia, mucho más informada, tomada a partir de la utilización y conocimiento experto, sea por ellos mismos o a través del apoyo que pueden legítimamente solicitar,
del contexto y el caso concreto que van a resolver. Una violación, un solo acto, y eso siempre hay que tenerlo claro, puede tener diversas violaciones. Es una pregunta pertinente a diversos derechos. Es una pregunta pertinente para que nos recuerde a todos, que es algo que no está muy frecuentemente claro en la sociedad, que los derechos humanos no solamente tienen que ver con reclusorios y policías y fuerza pública y detenciones, sino con asuntos salariales, asuntos laborales, asuntos médicos, asuntos ambientales, DESCAS en general. Otra pregunta: ¿qué pueden hacer los indígenas que son impedidos para ejercer su libertad de culto en Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, etcétera, en nombre de los usos y costumbres, usos y abusos, dice, y costumbres? Bueno, una de las grandes ventajas que tiene el texto constitucional después de la reforma del año 2011 es que transforma radicalmente esa noción con la que nos formamos abogados por generaciones, en el sentido que el texto estaba partido, ¿no? Así nos enseñaban la Constitución, en 3 partes. Ahora, en virtud de lo que ordena el artículo 1 de la Constitución, pues todo el texto tiene que verse desde un punto de vista más integral. Si ustedes quieren, la palabra puede castellanizarse, pero es prudente usarla desde una manera más holística. El texto no puede explicarse una parte del texto constitucional sin hacer caso a las demás. Y eso obviamente involucra no solamente al artículo 1, sino al artículo 103, al artículo 124, por supuesto. La idea es que todos los derechos pueden ejercerse, y sobre todo pensando que el recurso judicial con el que cuenta el país, que es el juicio de amparo, con el que cuentan las personas en México, también se alineó en su parte medular y en sus principios a la reforma constitucional que marca el artículo 1 de la Constitución. Entonces, esto representa un problema en términos de libertad de culto, y hay que atender, y cualquier persona que se sienta agraviada o afectada puede sin ningún problema intentar la vía de amparo, que por cierto está empezando también su sistema, estamos empezando la construcción del nuevo régimen jurisprudencial. Y por último, ¿cómo trabajarían con los indígenas el tema del bullying? Bueno, pues es un tema de violación a derechos, a múltiples derechos, ¿no? Todos los niños, por supuesto, tienen el mismo derecho a no ser violentados. Y eso no, insisto otra vez en el tema transversal de los derechos, en la naturaleza transversal e interdependiente de los derechos. Un niño, por ser indígena, no deja de tener los derechos que tienen el resto de los niños. Entonces, el problema tiene que ser tratado atendiendo al interés superior de los niños, sean estos indígenas o no, atendiendo, por supuesto, a las particularidades y al contexto de cada caso. Muchas gracias. Jaime, por favor. Bueno, han llegado 2 preguntas de Erika Bárcena Arévalo. Dice: sabemos que está preparándose una ley federal de consulta, y en general respecto de las reformas que hoy distintos ponentes han referido, ¿cómo se garantizaría el derecho a la consulta frente a estos proyectos e iniciativas legislativas? Esto frente a la reciente sentencia de la Corte en el caso Cherán, donde se reconoce el derecho a la consulta en materia legislativa, y tomando en consideración que la buena praxis obliga a la obtención del consentimiento para garantizar también el derecho a la libre determinación en los términos en lo que explicaba el doctor Juan Carlos Martínez. Bueno, una parte de mi intervención que tuve que cancelar precisamente por el tiempo, hablaba de la necesidad, o primero, de reconocer que el Estado mexicano, ante la observación, una de las observaciones que ha hecho las Naciones Unidas en materia de la necesidad de que México tenga una ley de consulta indígena, México ha aceptado esta recomendación y hemos empezado a trabajar en esa ruta. Esta iniciativa de ley, estamos formulando un proyecto de borrador para ser discutido primero con las comisiones del Congreso. Hablaba yo de que el Congreso ha emitido un punto de acuerdo en donde establece la necesidad de construir una comisión conjunta de redacción entre el Poder Legislativo y el Poder
Ejecutivo, que me parece muy importante. Ojalá podamos tener esta comisión a la brevedad posible. Pero este primer borrador tendrá que ponerse a consulta de los pueblos, de las comisiones del Congreso y tener, creo, un producto final que exprese las necesidades que tienen los pueblos de nuestro país. Es tan importante tener el producto final, que sería la ley de consulta, como el recorrido para construir esa ley de consulta. Una ley de consulta que no es consultada con los pueblos, indudablemente estaría destinada al fracaso. Creemos que una ley de esta naturaleza es importante. El protocolo de actuación que ha emitido la Suprema Corte de Justicia me parece que contiene los aspectos básicos, los temas y los conceptos que hace 20 años eran tabú en nuestro país y que hoy se habla con toda claridad del tema de recursos naturales, tierras y territorios, los temas que deben estar inmersos en la consulta, el método de cómo construir el procedimiento de la consulta junto a los pueblos, es decir, no puede ser un procedimiento unilateral de parte de las instituciones del Estado mexicano, sino tiene que construirse junto al pueblo en su lengua materna y discutir con ellos los temas que tienen que ver con las cuestiones técnicas, las cuestiones financieras y las cuestiones medioambientales. Para quienes plantean que esto significaría un mayor problema para el desarrollo del país, queremos decirle que es todo lo contrario. Esto nos va a permitir construir las reglas del juego para permitir los acuerdos, procesar las diferencias que posibiliten que todo el mundo pueda ganar en un proceso de esta naturaleza. No es posible que hasta hoy muchos de los patrones de negociación que se establecen con las comunidades son o la cooptación de los dirigentes, o la represión, o la exclusión, con la consecuente conflictividad social que trae un procedimiento de esta naturaleza. Los países que tienen posibilidades de avanzar hacia el futuro son los que construyen las reglas básicas de entendimiento y creo que la ley de consulta indígena será, desde nuestro punto de vista, el marco normativo que nos permitirá construir este tipo de acuerdos y de consensos. La segunda pregunta dice, sé que es importante la protección de los pueblos indígenas, pero esto provoca el retroceso del país. ¿Por qué se les permite prácticas que el Estado incluso prohíbe? Ante una pregunta de esta naturaleza yo me pregunto, poniendo un ejemplo de lo que le llaman el progreso. Para producir 1 metro cúbico de oro, más o menos se requiere remover como 119 millones de toneladas. 1 metro cúbico de oro, si cada tonelada tuviera 6 gramos de oro, que ya es mucho, se tendrían que remover como 119 millones de toneladas de tierra, destrozar como 400 hectáreas, inyectar como 3.500 toneladas de cianuro y otras tantas de explosivos. Y yo me pregunto, y además de eso, las ganancias que hasta hace poco, ya este año el Congreso de la Unión estableció la determinación de que tienen que pagar un impuesto de 7.5% sobre las utilidades netas. Antes no pagaban eso. México era uno de los pocos países en el mundo donde las empresas mineras no pagaban regalías. Creo que es un paso importante, creo que habría que dar otros, pero yo me pregunto si ese es el progreso al que nosotros aspiramos. Yo creo que no. Creo que en la medida en que tengamos el diseño de un modelo de trabajo en donde participen desde su planeación los propios pueblos, nos permitirá consolidar un proyecto de país distinto, un proyecto de país incluyente y donde evidentemente el modelo de progreso, de modernidad y desarrollo será diferente al que imponen aquellos criterios que hay que impulsar una serie de medidas de este tipo que hasta hoy, en los hechos, los datos hablan por sí mismos. He dicho que la semana pasada los funcionarios de Coneval han señalado que los pueblos indígenas son los pobres entre los pobres
que existe más del 75% de los pueblos indígenas en la pobreza y que por lo tanto se requiere una reflexión del Estado mexicano para saber si el rumbo que hemos adoptado hasta hoy es el correcto o no lo es. Yo creo que hay muchos avances, hay muchas acciones importantes, pero indudablemente los retos y los cambios y las transformaciones que se requieren en este terreno todavía son muy significativos y en eso debemos establecer un trabajo conjunto entre las instancias del Estado mexicano, relacionándose con los pueblos de diferente manera. Creo que tampoco el Estado les permite prácticas, al contrario, me parece que la discusión ha estado en el sentido de que el Estado no ha sido capaz de reconocer lo que establecía el compañero representante del Poder Judicial en una primera instancia de cuáles son los derechos, en qué términos y cómo se abordan aquellas prácticas comunitarias para poder realizar tareas que históricamente han desarrollado y que les han permitido consolidarse con los pueblos. Habría que ver, revisar, por ejemplo, que si el papel de los partidos o de los gobiernos ha sido el más adecuado en los términos en lo que los pueblos, en cómo los pueblos conciben su propia realidad. Por eso, muchos pueblos han reclamado la necesidad del reconocimiento de sus sistemas normativos para poder consolidar sus sistemas comunitarios. Y en ese sentido, creo que los partidos deberíamos de revisar y los gobiernos cuál ha sido la trascendencia de nuestras concepciones para imponerlas en las comunidades que ancestralmente tienen sistemas y usos de trabajo y de costumbres totalmente diferentes a los que los partidos tenemos. Así dejaría mi explicación. Muchísimas gracias. Francisco Javier, por favor. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo 3 preguntas. La primera de ellas, me preguntan qué está haciendo la CDI para defender los derechos de los pueblos indígenas en relación con la violación que contienen leyes secundarias como la minera. Entiendo que esta pregunta va orientada al tema de las concesiones que se otorgan sin respetar o violentando el derecho a la consulta. La CDI tiene y cuenta con un instrumento muy importante que es el protocolo de consulta, que está a disposición de todas las dependencias encargadas de emitir autorizaciones de proyectos que tienen incidencia en territorios de pueblos y comunidades indígenas. Hemos estado trabajando muy coordinadamente con secretarías como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la Secretaría de Energía. Hemos estado también en pláticas con la Secretaría de Economía, que es la que emite las concesiones mineras, dando la orientación y el apoyo técnico que se requiere para que puedan llevar a cabo sus procesos de consulta. Este protocolo de consulta que les comento cumple con los estándares internacionales establecidos en el convenio 169 de la OIT y de alguna manera viene a suplir la falta de regulación que existe en el país respecto a este tema y bueno, pues como lo comentaba el arquitecto Jaime, ya hay algunas iniciativas y yo creo que muy probablemente en los próximos meses pues ya se tendrá algo muy concreto respecto de una ley federal o general de consulta para que esté debidamente regulado este concepto. Yo creo que el contenido del protocolo de consulta que aprobó, por cierto, el Consejo Consultivo de la CDI en el año pasado, en 2013, podría ser incluso la parte reglamentaria o podría servir como un reglamento a esta ley, porque en realidad cumple con todos los estándares indicados. Ha habido consultas exitosas como un proyecto eólico en Oaxaca, en donde se llevó a cabo la consulta bajo la metodología establecida en este protocolo. El tema del acueducto Independencia de la tribu Yaqui, también estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo el proceso de consulta que bueno, ahorita todavía sigue vigente. La segunda pregunta es
bueno, más bien es como sugerencia, hacer un censo de la comunidad e integrar paquetes integrales de salud, educación y trabajo en su idioma y castellano para su integración a la sociedad. Les quiero comentar que la CDI lleva a cabo una función de realizar planes microrregionales en donde precisamente utilizando esta herramienta de la consulta recoge las necesidades de la población indígena y en función de ello diseña sus políticas de atención. En eso estamos trabajando. La parte de hacerlo en su idioma, tenemos serias limitaciones, como les comentaba, estamos trabajando con el INALI para certificar intérpretes, traductores. Sin embargo, estamos limitados de recursos para poder hacernos llegar de intérpretes para este tipo de actividades, pero bueno, pues se está trabajando. Y la tercera pregunta, ¿por qué en el Distrito Federal no se han armonizado las leyes con los principios constitucionales? ¿Qué retos específicos existen para este caso? Bueno, el Distrito Federal tiene una particularidad en donde la población indígena pues es migrante, no hay pueblos originarios. La situación de la ciudad requiere de una atención distinta a la del resto del país y también en eso estamos trabajando en políticas para migrantes. La CDI, gran cantidad de los recursos que recibe del presupuesto de egresos de la Federación los destina para obras de infraestructura, carreteras, obras de alcantarillado, de electrificación, en poblaciones y comunidades indígenas que no cuentan con esos servicios. Esto, pues bueno, aquí en la ciudad no aplica, sin embargo, sí es necesario trabajar en otro tipo de derechos que debemos de garantizar para que se respeten. Los congresos estatales son, en este caso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, son las encargadas de armonizar sus leyes. La CDI tiene la atribución de coadyuvar con todos los congresos de los estados, precisamente aportando este conocimiento técnico, esa metodología de consulta, porque para un proceso de armonización se requiere todo un proceso de consulta y en eso seguimos trabajando con algunas entidades federativas. El caso de la Asamblea Legislativa no se ha dado, pero bueno, tal vez más adelante se pueda dar. Sería todo. Muchísimas gracias. Adelfo, tu turno. Sí, muchas gracias, Ángeles. Sí, la primera pregunta que tengo es: ¿qué dificultades existen en materia de derechos y cultura indígena con la reforma educativa en Oaxaca? Y bueno, pues este es un tema altamente complejo en el estado de Oaxaca, primero por las características, por las particularidades específicas de nuestra entidad y por el otro lado por la amplia capacidad de movilización que tiene la sección 22. Esto hace que Oaxaca sea una entidad particularmente compleja en lo que se refiere al tema educativo. Y bueno, pues en relación con los derechos de los pueblos indígenas, yo quisiera citar rápidamente en relación con la cuestión educativa lo que establece el artículo 14, numeral 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece y dice lo siguiente: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Este es, digamos, el estándar que establece esta declaración, y también el artículo 2 de la Constitución Federal, en el apartado B, en la fracción B, señala que establece la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales para definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, y que, bueno, todo esto tiene que ser en consulta con las comunidades indígenas. Estos son importantes disposiciones que, bueno, pues a nosotros nos hubiera gustado que se reflejara en esta reforma educativa que se ha hecho a nivel federal, particularmente en la emisión de estas tres leyes, las reformas a la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y la ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Creo que es de los grandes vacíos que se han dado a nivel federal
Sabemos que en el contexto de la Ley General de Educación Indígena hay alguna referencia al tema de la diversidad cultural, y en el tema de la ley que crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa hay alguna referencia a la evaluación pertinente y contextualizada, pero pensamos que no es suficiente. Creemos que sí debió de haberse hecho una legislación secundaria federal acorde al artículo 2 de la Constitución Federal y sobre todo en virtud del artículo 1 constitucional, acorde a los instrumentos jurídicos internacionales en la materia, tanto los relativos a los derechos de los pueblos indígenas como aquellos que ha expedido la UNESCO, en los cuales habla de la diversidad cultural y de la educación intercultural. De modo que ahora en Oaxaca pues tenemos este importante reto de cómo construir una ley estatal de educación que por un lado tome en cuenta la reforma educativa federal, particularmente el artículo 3 y 73 de la Constitución Federal, pero no solo. A nuestro juicio, la nueva ley estatal de educación tiene que tomar en cuenta el artículo 2 de la Constitución Federal, tiene que tomar en cuenta los instrumentos jurídicos internacionales en la materia en virtud del artículo 1 de la misma Constitución Federal, es decir, tiene que haber una armonización integral. Repito, en donde se tome en cuenta el artículo 3 y 73, desde luego, porque es la reforma aludida, pero también se tiene que tomar en cuenta los derechos de los pueblos indígenas en la materia. Ese es el reto que tiene ahora el Congreso de Oaxaca. No es una tarea fácil porque pues en el Congreso hay opiniones, hay pensamientos, hay puntos de vista distintos, pero nosotros esperamos que haya la madurez, que haya la responsabilidad y el compromiso de sacar adelante una ley estatal de educación que en verdad refleje los derechos, las aspiraciones tanto de nuestros pueblos y comunidades indígenas como de la sociedad en su conjunto. Creo que ese es un tema importante que estaremos trabajando los días siguientes, tomando en cuenta también esta controversia constitucional que ha promovido el Poder Ejecutivo Federal en relación con esta señalada omisión legislativa que ha cometido, en este caso, la 62ª legislatura del Honorable Congreso Local de Oaxaca. Una segunda pregunta que se me hace es, los pueblos indígenas tienen a su alcance la información de sus derechos, en su comunidad tiene asesoría jurídica, dentro de las políticas públicas hay programas de ayuda jurídica. Bueno, creo que hace un rato aquí el licenciado representante de la CDI ha señalado un tema muy importante que tiene que ver con la cuestión de la implementación, y creo yo que para implementar, en efecto, pues tiene que haber difusión de los derechos ya reconocidos, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, pero también tiene que haber un proceso de asesoría, de capacitación, de investigación en la materia. Esta es una tarea que desde hace mucho tiempo viene desarrollando el Instituto Nacional Indigenista y ahora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También es una tarea que yo he visto ha asumido con mucha fuerza la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas a nivel federal. Nosotros en el ámbito local, en Oaxaca, tenemos como un importante mandato de la Secretaría de Asuntos Indígenas la difusión, la capacitación, la asesoría, la investigación sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este es un importante mandato que tenemos y que, bueno, pues aún con las limitadas capacidades que tiene esta dependencia, como sucede también en el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero, en el caso de Chiapas, que son las 4 entidades federativas que tienen secretarías de asuntos indígenas, bueno, pues hacemos todo lo posible por prestar esta asesoría jurídica a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a través de sus autoridades, de sus organizaciones y de las personas que lo integran. Y finalmente, se me hace la pregunta, ¿hasta cuándo se va a permitir la violación a los derechos humanos a indígenas por el simple hecho de hablar dialecto, principalmente mujeres indígenas? Este es un desafío muy fuerte que tenemos porque bueno,
México tiene una gran diversidad étnica, cultural y lingüística. El catálogo que hace unos años emitió el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas habla de que en nuestro país hay por lo menos 11 familias lingüísticas. Tenemos alrededor de unas 68 agrupaciones lingüísticas y tenemos alrededor de unas 370 variantes dialectales a nivel nacional. Ese es el tamaño de la diversidad de nuestro país. En Oaxaca, que por cierto es la entidad con mayor población indígena en México y con la mayor diversidad en el contexto nacional, tenemos 5 familias lingüísticas, tenemos 15 agrupaciones lingüísticas y tenemos alrededor de 180 variantes lingüísticas. Ciertamente, como lo comentaba aquí el licenciado de la CDI, ciertamente se ha hecho un esfuerzo por capacitar traductores e intérpretes, pero no es suficiente. No es suficiente. En el caso de Oaxaca, nosotros no hemos ni siquiera llegado a cubrir la tercera parte de toda esta diversidad lingüística que hay en la entidad. Creemos que es un trabajo que hay que redoblar, no solo la CDI, no solo en ILALI, no solo las Secretarías de Asuntos Indígenas. Yo diría, es un reto de todas las instituciones del Estado mexicano. En Oaxaca nosotros hemos tenido graves problemas, por ejemplo, en materia de salud. Llegan las mujeres a una clínica o a un hospital, llegan hablando la lengua indígena y la enfermera o el médico simplemente no les entiende. Entonces tenemos allí una enorme brecha y allí la Secretaría de Salud tiene una enorme responsabilidad. Entonces, ese es un problema. Tenemos casos de mujeres que si hubiera habido una interpretación adecuada, se hubiera hecho un buen diagnóstico y hubiéramos podido detectar un cáncer cervicuterino o un cáncer mamario a tiempo y le hubiéramos salvado la vida a esa mujer. No sucedió, ¿por qué? Porque la mujer, si bien es cierto, describía en términos generales su dolencia, no podía dar los detalles, no se podía comunicar con la enfermera o con el doctor. Entonces estamos hablando de vida o muerte. En el caso de la justicia sucede lo mismo. Tenemos muchos presos sentenciados en Oaxaca que ni siquiera saben por qué están en la cárcel. A mí me ha tocado ir a los principales penales de Oaxaca y sí he visto con mucha tristeza cómo muchos de mis hermanos y hermanas que están incluso sentenciados a veces no saben exactamente por qué están encarcelados. Y lo mismo sucede en el tema educativo, ¿no? Yo digo que el gran desafío que tenemos en el ámbito de la educación indígena intercultural tiene que ver justamente con el tema de la formación de los docentes en la cultura y en la lengua indígena, porque no es posible que un docente pueda enseñar a un niño o a una niña indígena si le habla en castellano. Imagínense ustedes que vayan a un colegio aquí en la Ciudad de México y a sus 5 años de edad les empiecen a dar clases en inglés, cuando la lengua materna de ustedes es el castellano. Pues simple y sencillamente lo que va a venir es la frustración. Y es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? A mí me tocó aprender el castellano a los 8 o 9 años de edad. En los primeros años, cuando yo entré en la primaria a mis 6 años de edad, pues yo era totalmente monolingüe. Y tuve la fortuna de tener una maestra que se llamaba Austroberta, que era de una comunidad vecina, que nos ayudó mucho, que nos decía, esto se llama así en mije, díganlo en mije y ahora díganlo en castellano. Pero yo me daba cuenta cómo la maestra tenía que hacer un doble trabajo, porque además no tenía las herramientas didácticas, no tenía los libros, no tenía... Bueno, en ese momento estoy hablando de la década de los 80s, a principios de la década de los 80s, no teníamos todavía consensado el alfabeto mije. Yo hablo la lengua mije, en ese momento todavía no teníamos consensado el alfabeto mije, hoy por fortuna ya lo tenemos consensado y eso nos ayuda enormemente. Entonces, el tema de la educación indígena intercultural tiene que ver con el tema de hasta qué punto el docente, hasta qué punto la escuela tiene las condiciones, los instrumentos, los materiales metodológicos y didácticos para poder impartir la educación en la lengua indígena y desde el contexto cultural
pertinente y adecuado. Son los desafíos que tenemos. Estamos hablando de un solo tema, el tema de la lengua indígena, que representa todo un desafío y en el cual yo digo, todas las instituciones del Estado mexicano pues tenemos que sumar nuestros esfuerzos para ser importante, para resolver este importante desafío que tenemos enfrente y que mientras no lo resolvamos, yo creo que seguimos teniendo una deuda muy fuerte con nuestros pueblos y comunidades indígenas, aunado, y con esto termino, perdonen por alargarme, con esto termino, aunado a todo el tema de la discriminación, al racismo. Eso es un tema muy fuerte, es un tema que no solo es oponible al Estado mexicano, es un tema social, lo ve uno cuando llega al aeropuerto. Por ejemplo, ahorita que venía yo del aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, vi a una empleada de Aeroméxico que veía mal y que cuestionaba a una señora que llegó con una bolsa de plástico, una de estas bolsas que se hacen en las comunidades. Seguramente la señorita quería ver una maleta marca Samsonite, otro tipo de marcas. La señora vio una bolsa, pues de esas que se hacen en las comunidades, y no le cuadró. Bueno, pues yo le dije, oiga, pues, ¿qué sucede, no? ¿Por qué esa actitud? No, pues disculpe, es que aquí tenemos que revisar. Pues sí, está bien, hay que revisar, pero estás en Oaxaca, y aquí los que hacen posible que vuele Aeroméxico, que vuele cualquier avión a la ciudad de Oaxaca, son los migrantes. Y los migrantes en Oaxaca son mayoritariamente indígenas, son mixtecos, son zapotecos, son triquis. Ellos son los que vuelan a la ciudad de Oaxaca, a la Ciudad de México, a la ciudad de Tijuana, a Los Ángeles, a Nueva York, y son, en el caso nuestro de Oaxaca, los que mantienen la economía de Oaxaca. La principal entrada de Oaxaca en términos económicos son las remesas. Si nuestros migrantes, que son indígenas, Oaxaca no tiene capacidad de sobrevivencia. Incluso la entrada es muy por encima del recurso que da la Federación al Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Es un tema complejo, no es un tema fácil. Yo agradezco que se haya hecho la pregunta y bueno, pues vamos a continuar. Muchísimas gracias. Juan Carlos, por favor. Pues a mí me pregunta el señor Arturo Ortiz que si puedo ser un poco más específico en el punto sobre por qué es un tema de justicia reconocer derechos a los pueblos indígenas. Yo pienso que está ya bastante hablado. Es claro que en nuestro sentido común, en nuestra manera ordinaria de ver las cosas, hay una idea de que los pueblos indígenas o son atrasados o obstaculizan el desarrollo, como se dijo en alguna pregunta, o necesariamente violan derechos individuales, y eso no nos lleva a reflexionar por qué caer en reflexiones del tipo cuánto nos está costando el desarrollo que por un lado se está impulsando versus lo que estamos perdiendo ahí al lado, o el tema de cómo llegamos nosotros a tener el derecho como a la libertad de culto si no rastreamos que a los siglos XVI y XVII la Reforma Protestante generó pérdidas de vida y masacres importantísimas en Europa, y cómo esta fue una solución a un problema específico, y tratemos de entender qué es lo que mantiene cohesionada una comunidad indígena donde el pensamiento político y el religioso es el que permite mantener una organicidad. Entonces, el juzgador o cualquier persona tendría que ponderar y decir, bueno, ¿hasta dónde hacemos para ver holísticamente las cosas para salvaguardar tanto un derecho individual específico como el derecho colectivo de mantener una identidad y una forma de organización específica? De alguna manera nuestro sentido común nos ha privado de la posibilidad de hacer este tipo de reflexiones para saber no a priori qué es lo mejor para nuestro país o para nuestros pueblos, etcétera, sin tomar en cuenta, sin consultar, sin hablar con la gente que puede ser afectada. En este sentido, el que el sistema jurídico garantice el derecho a la consulta o garantice derechos colectivos a los pueblos indígenas es lo que nos va a permitir entrar en un diálogo que sea mucho más provechoso para la vida del país, y más que este pensamiento único en donde sabemos de antemano qué es lo que le conviene a todos y tratamos de forzar a nuestra sociedad a adaptarse a ciertas categorías que están construidas socialmente y que nosotros ya no nos damos cuenta, no reflexionamos cómo llegamos a pensar lo que pensamos, cómo llegamos a creer lo que creemos. Yo creo que nuestro sistema jurídico ha avanzado mucho en eso, pero también, como ya señalaban antes de mí, es un reto de la sociedad en su conjunto, es un reto superar
nuestras concepciones discriminatorias, racistas, excluyentes, y darnos cuenta que estamos parados en un país de enorme riqueza que nos va a permitir ampliar mucho nuestras concepciones de vida sobre muchos temas. Solo diría eso. Señor, si nos quiere hacer favor de formular la pregunta y a quién va dirigida. Agradezco la oportunidad que me brindan ustedes. Yo soy de una asociación civil organizada de una comunidad indígena zapoteca y tuve la oportunidad de hablar tanto mi dialecto como el idioma español. Lo que dice aquí mi paisano, no estoy de acuerdo con él, porque yo aprendí el español a los 10 años. Yo no hablo bien el español, ya no hablo bien ni el zapoteco. Es decir, este gran país, nuestro problema es de identidad. Nos identificamos cuando juega la selección mexicana, nos identificamos cuando celebramos el 12 de Guadalupe. De ahí es muy difícil la identidad. ¿Cómo podemos con los grupos vulnerables? Los grupos vulnerables lo establece la Constitución. Y yo siempre he dicho y lo sostengo, que la Constitución no está hecha para el pueblo y hay que hacerla para todos los mexicanos. Necesitamos, ahí estamos viendo los derechos humanos, estamos viendo la guía para la labor legislativa. Legislar quiere decir crear el derecho. Ahora la protección son las garantías individuales que está dentro de nuestra Constitución. Ahora el amparo es muy técnico. Esta reflexión, cuando yo estudié el derecho en la Universidad Autónoma de México, tuve dos grandes maestros que me decían, y tuve esa reflexión. Floris Margadán nos decía a los grupos, la Constitución está muy hermoso, está bordado con hilos de oro, pero cuyo contenido es pura mierda. Ah, caray, dice. Y cuando estaba Ignacio Burgoa, me decía, la Constitución, si fuera mi familia, sería una familia deshonrosa. Oiga, maestro, ¿por qué? A diario la violan. Estos dos extremos, ¿sí?, sembró en mi corazón y en mi pensamiento para este gran país. ¿Qué estamos hablando? Que la Constitución no tiene un control. Es decir, cualquiera lo viola, cualquier autoridad pequeño viola. Tenemos a dos grupos vulnerables, que son exactamente los niños, las mujeres y los grupos indígenas. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, los grupos vulnerables, que aman el dinero, corrupción, impunidad. Estas dos caras no hemos logrado tener a través de un liderazgo. No tenemos un liderazgo en este gran país. Nos falta ese liderazgo. Les voy a poner un ejemplo nada más. Y esto no me podrá decir la senadora, y se lo dirijo a esta pregunta. El 28 de noviembre de 2008 se aprobó los bonos ciudadanos petroleros, es decir, para todos y para los grupos vulnerables, que tengamos ese bono que fue aprobado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, y no se ha visto. Prefieren, vean nada más, a los empresarios internacionales que a los propios mexicanos. Estamos hablando de exclusión social. Los grupos vulnerables, que son los grupos indígenas de donde provengo, hay una gran exclusión. Ahora bien, si realmente en esta labor legislativa, que he escuchado puras quejas, pues, puro hartazgo social, eso ya tengo casi 80 años y siempre lo he escuchado, no ha cambiado. ¿Qué esperamos? Por ejemplo, nos dice el abogado que tienen que pagar intérpretes.
A mí me da vergüenza lo que me dice. ¿Cómo es posible? Mejor les enseño a hablar español y me evito de tantos problemas. Yo aprendí el español. Los maestros no me hablaban. ¿Qué otra cosa español? Yo el zapoteco, por primera vez. ¿Qué diablo me querrá decir este señor? Pero tarde que temprano lo aprendí. ¿Es más fácil? Sí. Nuestro gran problema de fondo es la educación. Y mientras no cambiamos nuestro sistema constitucional, nada más vamos a dar una vuelta, lo que dije Floris Margadán, su contenido. Ahora, apoye esta iniciativa, senadora, yo lo presenté y llegó a ser ley los bonos ciudadanos petroleros. Ojalá, le pido, le ruego, es para todos los mexicanos. Este bono, si ustedes tienen la curiosidad, busquen el diario oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, fue aprobado tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Ya le envié a mi buen amigo, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el licenciado Enrique Peña Nieto, trabajamos con él 6 años como gobernador y no me hace caso. Tenemos un río de los remedios como fuente de una infección y dio su palabra que lo iba a entubar y es ahora que no lo entuba. Imagínense, ahí están los derechos humanos. Si ese mosquito evoluciona, partida de M que nos van a dar. Por eso le ruego a usted, échenos las manos, diputada, senadora, ayúdenos. Ahora estos grupos, yo los reconozco su valioso ímpetu de que esto avance, pero si la Constitución, ¿sí?, que nada más está hecha para partidos buitres, ¿cuándo lo vamos a lograr? México es grande, creo en México, pero si todos ustedes que se encuentran pugnan por una transformación social, pero de fondo, así podemos lograrlo. Pero mientras nos den ustedes aspirina, el cáncer no va a cambiar. Tenemos un artículo 41 constitucional que prostituye a la Constitución. Le dan a los diputados y senadores todo el poder y todo el dinero y en verdad nunca ha progresado estas gentes. Y eso es nuestro gran problema. Les agradezco muchísimo su paciencia. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias a usted. Ahora solamente nos resta pedirle, bueno, a la senadora. Muy bien. Solamente restaría entonces, si nos hace favor de pasar, senadora, a entregar los presentes de parte del Senado para los participantes de la mesa. Muchas gracias. Sí. Está abierto, ¿verdad? Gracias. Realmente han sido muy interesantes los trabajos presentados en esta mesa número 2, mesa de análisis sobre protección de derechos humanos en sede jurisdiccional, guía para la labor legislativa. Agradecemos la presencia de los asistentes, los esperamos el día de mañana antes de las 10 horas para llevar a cabo los trabajos de la mesa número 3, titulada Retos legislativos
en materia de género. Se le solicita entregar su gafete de asistente a la salida, el cual le será entregado nuevamente el día de mañana. Asimismo, le recordamos que se entregará constancia de asistencia y será enviada electrónicamente al correo de su registro. Por su presencia, gracias, muy buenas tardes. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.